Muy buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga ricamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy aquí desde la casa pastoral. Este es su servidor Raúl Mendoza, servidor de Dios y también de ustedes. Hermano Raúl Mendoza, esposo de la pastora Luisa Mendoza. Estamos transmitiendo desde la casa pastoral aquí de Effingham, Illinois. Y también de parte de la congregación hispana de la iglesia Nuevo Amanecer en Effingham, Illinois, y la congregación hispana de Mattoon, Eastside Mattoon, Illinois. ¿Ok? Bueno, que Dios otra vez, que Dios me los bendiga mucho a todos los que están sintonizando o que van a sintonizar en este estudio bíblico. Amén. Como les dije anteriormente, estamos trayendo un estudio bíblico humildemente. Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Y este día estamos empezando un estudio bíblico nuevo. En otras palabras, estamos empezando una fase nueva de nuestro libro de estudio. Vamos a comenzar a escudriñar la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y solo para que ustedes sepan, el libro de Daniel no es tan grande como otros libros de la Biblia, pero es un libro lleno de bendiciones y de riquezas espirituales. Les exhorto, les pido que lo lean por ustedes mismos, ¿ok? Bueno, pues daremos inicio con una oración y después nos movemos a la palabra de Dios. Padre Santo, te damos las gracias porque estamos escudriñando tus santas escrituras, Señor, como tú lo indicas, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Padre, danos nuestra ración, nuestra parte de este día, Señor, de nosotros extraer algo para nuestras vidas espirituales este día, Señor. Lo pido para toda esta área, Effingham County, Coast County. Señor, danos doble porción de fe, danos doble porción del Espíritu Santo. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para nosotros poder hacer tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos amigos, como les dije, estamos empezando algo nuevo. Me siento como que estoy empezando una clase nueva. Estamos empezando, ¿se acuerdan ustedes el sentimiento que se sentía cuando ustedes llegaban primer día de clases a un grado nuevo? Todo era nuevito, los lápices con punta bien sacada, con sus bolsones nuevos, sus mochilas nuevas. Pues así me siento yo, empezando a descubrir este bello libro de Daniel en las Escrituras. ¿Ok? Quiero que me acompañen. Lo primero que vamos a hacer, ya oramos, lo primero que vamos a hacer, vamos a darle lectura a una porción del libro de Daniel. Quiero que me acompañen en sus casitas. Vayan al libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 7. Y después empezamos a discutir algunas cosas del contexto de este relato. ¿Ok? Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Daniel en Babilonia, dice. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en las manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin algún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. La palabra de Dios continúa en el 5 y dice:
El rey asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. 6. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías le llamó Sadrach, a Misael, Misac, y a Azarías, Abednego. Y hasta ahí vamos a llegar. Bendito sea o bendita sea la palabra de Dios y que Dios añada bendición a sus santas escrituras. Bueno, ¿han visto ustedes cómo leímos esto? Que el rey Nabucodonosor había sitiado, había visto, la tenía en la mira a la ciudad de Jerusalén. Y este rey que se llamaba Joacim, era su 3er año, dice la Biblia, como rey de Israel, como rey de Judá, perdón, ¿verdad? Pero antes de eso quiero que nos enfoquemos, demos un trasfondo, un poco más de memoria vamos a ampliar nuestro enfoque. Como les dije, estamos empezando una nueva sección de estudio, el libro de Daniel, hemos leído la palabra. El libro de Daniel podría decirse, son 12 capítulos en el libro de Daniel. Podríamos decir que los primeros 1 al 6, los capítulos 1 al 6, habla bastante de una historia, es un libro histórico. Después del capítulo 7 al capítulo 12 del libro de Daniel es más un libro apocalíptico, un libro podríamos decir, un libro de profecías, de las visiones de Daniel, de lo que vendría. Por eso es que hay veces, o muchas veces, cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, los pastores o profesores o quien sea que esté facilitando la clase, se refiere mucho al libro de Daniel, porque hay muchos paralelos de los que son profecías. Otra vez, 1 al 6, libro de Daniel, se podría decir que es histórico. Del 7 al 12 podríamos decir que es un libro más profético, de las cosas que van a suceder, las que vienen. Amén. Entonces ya tenemos ese contexto de lo que es el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel también se podría decir que está comprendido entre los profetas mayores. Son 5 libros, creo que son, de los profetas mayores, y uno de ellos es el libro de Daniel. Y como les dije, vamos a abrir este enfoque que lo tenemos aquí solo de Daniel, lo vamos a abrir un poco más para dar contexto a lo que estaba pasando en el mundo cuando estos sucesos llegaron a pasar. Número 1. Aquí en mis notas tengo que Israel no quería jueces, sino que quería un rey. Amigos, hermanos, hermanas, si usted se remonta al libro de Samuel, escúcheme bien, si usted lee el libro de Samuel, en Samuel está cómo se describe que los israelitas, los judíos, no querían jueces. Ahora, los jueces habían sido establecidos por Dios. Esa era la manera que ellos iban a tener un gobernante, alguien que les gobernara, poner un orden. ¿Okay? Era a través de jueces, y esto era instituido por Dios. Así es como Dios lo quería. Pero ellos tal vez tuvieron algunas experiencias no tan buenas con algunos jueces, y ellos dijeron, no, pues nosotros queremos tener rey. Como las demás, escuchen, como las demás naciones aledañas, como las demás naciones alrededor de ellos. O sea que ellos querían hacer igual que los demás alrededor. Mis queridos amigos, esto quiere decir que muchas veces, así como el pueblo de Israel no querían ser diferentes, de la misma manera habemos muchos cristianos
Desafortunadamente vemos muchos cristianos que no queremos ser diferentes al mundo. Queremos ser igual al mundo. De rato en rato voy a pedirle a mi esposa, a la pastora, que me ayude. Hay unos versículos que dicen que no os conforméis al mundo, ni a los pensamientos de este mundo. Estoy parafraseando, pero dice, no os conforméis a este mundo, ni a los pensamientos de este mundo. En otras palabras, no hagas las cosas como las hace el mundo. Esto también puede ser un paralelo a lo que estamos discutiendo hoy. Ellos no querían ser diferentes. Ellos querían, denos un rey, queremos un rey. Esto le dolió mucho al profeta Samuel. Y Samuel le oró. Si usted quiere leer esto, otra vez está en el libro de Samuel. Samuel le oró a Dios y le dijo lo que el pueblo quería. Eso le había dolido mucho porque él lo veía algo malo. Samuel lo veía como algo malo, algo no bueno, algo que no conforme a lo que Dios había estipulado. Y Dios le responde a Samuel, hazlo como el pueblo te está diciendo. Pero miren, algo que me llamó la atención, Dios le dijo a Samuel, hazlo como te están pidiendo. No han rechazado, escúcheme bien, no te han rechazado a ti, sino que Dios le dijo, están rechazándome a mí como su rey. Hermanos, aquí nos están diciendo, o la palabra nos está diciendo, que los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, Dios quería ser su rey. Ellos no necesitaban un rey, sino que tenían ya un rey, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. Pero ellos no querían eso, ellos querían un rey. Y Dios le responde a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí como su rey. Que Dios nos guarde y que Dios nos libre de nosotros rechazar a nuestro Dios, a Jehová, a Dios Padre, a Jesucristo, como nuestro rey. Ese es el paralelo que les traigo con esto. Que Dios nos guarde de no hacer este mismo error. Que queremos hacer como los demás, como el mundo. Pero nosotros, la palabra también dice, linaje escogido, real sacerdocio. En otras palabras, nuestro rey es Dios. En otras palabras, nuestro rey es Cristo Jesús. Amén. No necesitamos hacer como lo hacen los demás. ¿Ok? So, volviendo otra vez, remontándonos en el pasado, eso sucedió, que empezaron a tener reyes. Ahora, escúcheme bien. Antes, sabemos, vamos a hacer memoria de unos sucesos históricos. Sabemos que los primeros 3 reyes de Israel, de la nación de Israel, fueron Saúl, David y Salomón. Otra vez, Saúl, David y Salomón. Estos 3 reyes eran reyes de todo Israel. Después de Salomón hubo una ruptura. Se dividieron en 2. Ya empezaba a una erosion, una erosión. Ya empezaba a deshacerse una nación que Dios la tenía como poderosa. Ya se estaba dividiendo, se estaba debilitando. Ahora, al norte tenemos el reino del norte, Israel, reino del norte, que escogieron su nueva capital como Samaria. Debajo, geográficamente hablando, debajo está el reino de Judá. Y ellos mantuvieron a Jerusalén como su capital. ¿Verdad? Entonces ya estamos viendo cómo se están dividiendo. Usted sabe que una casa dividida no permanece, no puede soportar el examen. ¿Verdad? No puede soportar la prueba. Entonces van viendo cómo Israel se está dividiendo ahora. ¿Okay? En los años que vinieron, hubieron tantos reyes, tanto en Judá como en el reino del norte. Una serie de reyes. Y pues yo me tomé el tiempo de ver algunos de ellos. Y mire qué interesante. Habían unos que sí eran rectos y hacían lo correcto, dice la palabra, delante de los ojos de Dios. Uno de los cuales me llamó mucho la atención, una clase que dio, o una enseñanza que dio la pastora Luisa. Este rey, Josías, creo que se llama, ¿no? Josías, Josiah, Josías. Dice la palabra que no se desviaba ni a la derecha
ni a la izquierda. Mire qué lindo cómo lo describe la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que hacía lo correcto, lo recto delante de los ojos de Dios. Qué lindo, qué interesante cómo lo describe la palabra de Dios. Y bueno, como les digo, tanto en Judá como en el reino del norte hubieron una serie de reyes. Unos fueron buenos, otros malos. ¿Qué les quiero decir con esto? Unos hicieron la voluntad de Dios, hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios, y otros no. Otros le dieron la espalda completamente a Dios y empezaron a abrazar todos estos dioses paganos de las naciones aledañas, de las naciones alrededor de Israel. Otra vez una erosión está sucediendo, es algo deplorable. Ya una nación de Dios ya no era la misma, ¿entiende? Y mire lo que sucede. Y vamos a decirlo esto ahorita y vamos a volver a seguir diciendo este tema. Dicho sea de paso, se me olvidó decir el tema de esta clase. Fe y compromiso. Lo tienen que tener ahí escrito en sus Facebook. Fe y compromiso. Otro idea central que le traigo es muy importante. Escúcheme bien. Es por el continuo. Mire, el continuo, la continua desobediencia hacia Dios. El continuar en desobediencia a Dios es lo que trae juicio de Dios. Y eso le sucedió tanto a los israelitas, al pueblo de Dios, como nos puede suceder a nosotros ahora como el pueblo de Dios, en este siglo, en este año 2020. Ojo, es a causa de nuestra constante desobediencia hacia Dios es que vienen las consecuencias, viene el juicio. Dios es santo, recuérdese, Dios es santo y Él no puede pasar por alto, no puede pasar por alto el pecado. Él lo tiene que juzgar, lo tiene que castigar. Pero le traigo buenas noticias. Aunque el juicio venga, aunque el castigo venga, si usted se arrepiente, si yo me arrepiento, mi querido hermano, Dios está cerca y listo para perdonar. Escuche bien. Dios está listo para perdonar. Esa es la buena noticia que les traigo este día. Pero remontándonos otra vez a la idea central, y la vamos a repetir, es a causa de nuestra constante desobediencia que las cosas pasan. Y aquí, en el caso de Israel, es a causa de las constantes desobediencias del pueblo de Israel es que venían estas consecuencias. ¿Sí? Siguiendo. Mire. El reino de Judá lo vamos a poner por aquí, el reino de Israel del norte por aquí. En el año 722 antes de Cristo, el reino de Israel, el del norte, cayó en las manos de los asirios. El poderío de los asirios los consumió, cayeron en sus manos. Ya no era más reino de Israel del norte, reino del norte, ya no existía. Habían caído súbditos de ellos. Tal vez esclavos, ¿verdad? Habían sido llevados cautivos, ¿verdad? A tierras lejanas. Imagínese usted, como que alguien viniera aquí a Effingham o a Matún y viniera un poderío de una nación y nos llevara cautivos. ¿Ok? Solo para darle un ejemplo de lo que está sucediendo. Siguiente, el otro reino, el reino de Judá, permaneció un poco más. Y como le dije, hay reyes que hicieron lo recto y lo malo, lo bueno y lo malo delante de los ojos de Dios. Este otro reino de Judá permaneció un poco más hasta el año 582 antes de Cristo. ¿Y qué pasó? Como acabamos de decir aquí, cayó bajo las manos de los babilonios. Ahora, mis queridos hermanos, esto no es algo que tomó a Dios por sorpresa. Mire lo que dice aquí en la palabra. El Señor permitió que Joacim cayera en las manos de Nabucodonosor. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto, mi querido hermano? Es que Dios permite estas cosas a causa de, otra vez, vuelvo, repito, de nuestra constante desobediencia. Amén. O sea, no le estemos echando la culpa a Dios, sino que debemos de una inspección introspectiva. O sea,
examinémonos nosotros primero, de ver si estamos bien, antes de estar apuntando. ¿Por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué me pasó esto, Dios? Dios no es justo. Antes de apuntar, mire, hagamos una inspección introspectiva en nosotros mismos, a ver si no somos nosotros los que nos hemos alejado del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Y como les dije, la buena noticia es que Dios no está lejos. Dios no les abandonó por completo a aquellos que no le dieron la espalda. Ese es el ejemplo de Daniel y de sus amigos, ¿verdad? Y vamos a seguir escudriñando más. El siguiente punto que les traigo. Existían tremendos trastornos internacionales. Ese es el trasfondo que le traigo. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo de Daniel, ¿cómo se llamaba? Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué estaba sucediendo con estos jóvenes, con Daniel y sus 3 amigos? Ellos eran jóvenes en la corte, eran nobleza en la corte del rey de Judá. Y de repente llega Nabucodonosor, sitea la ciudad, la toma, es de él ahora, los babilonios son los nuevos dueños de todo. Y hay mucho trastorno internacional. ¿Qué le quiero decir con eso? Recordémonos de los asirios, recordémonos de los egipcios. Grandes potencias, vamos a ponerlo de esta manera, eran como decir potencias mundiales en aquellos días. Dominaban grandes porciones del mundo conocido, tanto los asirios como los egipcios. Y ambos, Asiria y Egipto, cayeron bajo el yugo o bajo la mano de Babilonia, de Nabucodonosor. Quiere decir que también los judíos ahora vinieron a ser parte de los babilonios, ¿verdad? Y vemos que a estos muchachos fueron seleccionados, dice la palabra. Ellos fueron seleccionados por, ¿cómo se llamaba Aspenaz, el jefe de la corte de Nabucodonosor. Él mismo, un hombre con mucho rango en la corte de Nabucodonosor, los seleccionó para que les enseñara tantas cosas de los babilonios, tanto su ciencia, su lenguaje, y que fueran aptos para servir en la corte del rey. Ese era el propósito de seleccionar a estos, ¿verdad? Y acuérdese, la Biblia es bien descriptiva. Mire que dice cuáles eran los requisitos para haber sido seleccionados. Mire, tenían que ser, primero que nada, de la familia real o de la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, quiere decir que lucían bien ellos, ¿no? Sin ningún defecto físico, dice la palabra. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo, o sea, personas bien capaces, bien inteligentes y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Y Aspenaz se iba a encargar de este entrenamiento por 3 años, ¿verdad? Otra vez tenemos que los babilonios se habían apoderado de todo el mundo antiguo, lo que se conocía en el mundo antiguo. Eran los nuevos patrones, eran los nuevos dueños, los nuevos conquistadores. ¿Ok? Es como decir la nueva potencia mundial, ¿verdad? Eran los dueños y señores de todo lo que se conocía en esos entonces. Para que usted se ubique un poco, los babilonios, geográficamente hablando, es como decir el Medio Oriente, pero estamos hablando del país de Irak. De por ahí es que son los babilonios, o es que venían los babilonios, y desde ahí esparcieron su poderío en todas las regiones. Llegaron hasta Egipto, tomaron los territorios de los asirios, y por supuesto en eso estaba el pedacito pequeño de Israel, que era el reino del norte y Judá, ¿verdad? En eso estamos. ¿Qué le quiero traer con esto? ¿Con qué pasaba? Y pastora, ¿me puedes decir el tiempo? ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos bien, ok. Es como que si yo le dijera, hay tantos
sucesos internacionales. De una potencia sale primero, después otra y después otra, y todos se van pasando el territorio de Israel, el territorio de Judá. Se lo van pasando de mano en mano. Ahora tú eres el dueño. No, ahora tú eres el conquistador. Ahora tú eres el dueño. Mucha confusión, muchos trastornos internacionales de conquista, mis queridos hermanos. ¿Y qué traía esto consigo? ¿Qué es lo que traía esto? Mire, cada conquistador, cada nueva nación traía sus dioses. Sus prácticas religiosas las traía consigo. Entonces tenemos que es una gran mezcla de tanto que han sido expuestos los israelitas, ¿verdad? Y ahora voy a leer un pedacito que me llamó la atención. Dice aquí, como dice, fueron pasando de conquistador en conquistador y cada invasor, dice, traía sus propios dioses y trataba de imponer el culto a esas divinidades. Otras palabras, otra vez, como les digo, digamos que vinieran aquí a Effingham, o vinieran a Mattoon, a Effingham, una nación invasora. Y desde este día en adelante ya no somos parte de esta nación, sino que somos parte de un conquistador, de otra nación. Y esa nación impone que tú, mi amigo, hermana, hermano, yo, todos le demos o le rindamos culto a los dioses que ellos traen. De esa manera es que se sentían Daniel y sus amigos y todos los demás. No era, si usted quiere, no, esto era que se los estaban imponiendo como decreto real. ¿Me entiende? Esa es la presión en la cual yo quiero que usted entienda cuán difícil era la situación de Daniel y sus amigos. No era algo bonito, no era algo placentero. ¿Amén? Ok. Siguiendo. Seguramente, dice el libro, no era fácil servir a Dios en ese ámbito, en esa situación. Pero ahora le quiero dar a usted una comparación. Estamos hoy en día viviendo en tiempos inciertos, en tiempos de confusión, en tiempos de, como dije anteriormente, de trastornos internacionales. Claro que sí. Y por ende tenemos un sinfín de confusión en lo espiritual. Mire, un dato bien curioso dice aquí que en Babilonia existían alrededor de 50 templos a diferentes deidades. 50, mis queridos hermanos. Y el gobierno, el rey y su gobierno estaban encargados de mantener todos esos templos. Ahora le traigo el paralelo de hoy en día. ¿No estamos fracturados nosotros de la misma manera? Hay tanto que escoger, que vamos a adorar esto, que vamos a adorar lo otro, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Pero en lo menos que nos acordamos es de servirle al Dios del cielo, al Dios verdadero, al Dios del principio de todo. No nos vamos al principio, sino que entramos como por aquí o por la mitad o por 3/4 de la mitad. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Estamos en un tiempo bien comparable, bien similar a lo que estaban viviendo Daniel y sus amigos. No es algo extraño. Estamos en un tiempo de confusión. Todo el mundo tiene la verdad. Imagínese usted solo tener 50 opciones de usted ir a este templo y este Dios, este templo y este Dios, este templo y este Dios. Estamos de esa manera, mis queridos hermanos. Otra cosa interesante que el libro de estudio nos trae es que existían en Babilonia la religión oficial y la religión popular. Escúcheme bien. Y ambas de ellas, ninguna de ellas era buena. La religión oficial eran los 50 templos que les acabo de explicar y sus dioses. Y la religión popular eran, como decir, dice aquí, algo interesante, dice, la gente usaba amuletos, la gente usaba fetiches y hacían ritos para resolver una variedad de situaciones y enfermedades.
La gente practicaba activamente de estas manifestaciones religiosas. Mis queridos amigos, mis hermanos que me están escuchando, no estamos así hoy en día. Que vamos a ir a tal persona que me va a leer la mano. Que vamos a ir a tal espiritista que él sabe cómo curarme de esto. O que vamos a tomar, no sé, uña de no sé qué o uña de no sé cuánto. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? La solución no está en nada de eso. Amén. Lo último que buscamos es a Dios. Y mire, yo se lo puedo probar. En la primera sílaba, la primera oración en Génesis dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Por qué no vamos al principio? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En vez de estar buscando soluciones en manos o en espiritistas y esto y lo otro. Eso es el peligro. Que así como en esos días de Babilonia, así estamos ahora en nuestra sociedad ahora. Totalmente confundidos, aturdidos y no vemos a Dios ni a sus caminos como la solución del ser humano. Además de esto, habían unas cosas horrendas que ocurrían en Babilonia. Sus dioses principales eran una diosa que se llamaba Istar y el otro era Marduk. Esos eran dioses paganos, pero eran sus principales, ¿no? Y como les digo, son cosas bien feas que sucedían en estos templos, que ellos les llamaban religión, cosas sagradas. Existía algo que lo hemos discutido anteriormente, existía algo que se llamaba la prostitución sagrada. Y la prostitución no es sagrada de ninguna manera, mis queridos hermanos. Esto era una abominación al Dios del cielo. Y es así como nos estamos diluyendo de la verdad, nos apartamos de la verdad para abrazar cosas extrañas, abrazar cosas que no son de Dios, que no están en su santa voluntad, ¿verdad? Amén. Tanto en esos días como ahora, hoy en día, también abrazamos cosas que no van de acuerdo a Dios, no le gustan a Dios, es más, le llevan a ira. Y por eso viene el juicio. Y después empezamos a decir, ¿por qué dejaste pasar esto, Señor? Ahora le preguntamos por qué, si es nuestra constante desobediencia. Una vez y otra vez y otra vez, es constante. Amén. Ahora, otra de las cosas interesantes de los babilonios es que además de esos 50 templos, además de sus amuletos, sus fetiches, sus ceremonias para curarse y para todo, además de esto, ellos instituyeron culto, rendirle culto y rendirle culto al rey. En otras palabras, Nabucodonosor ahora se le iba a rendir culto a él. Imagínese usted. Si eso no era suficiente, todos los problemas que ya tenía Daniel y sus amigos ahora, ellos también tenían que arrodillarse y darle culto al rey Nabucodonosor. Imagínese usted la situación en que estaban estos muchachos. Pero estos muchachos demostraron tener fe y convicción. Como dice, fe y compromiso. ¿Con quién? Con el Dios del cielo. Aleluya. Hay veces yo he traído siempre lo digo, las cosas pueden parecer imposibles, pero siempre me gusta decir, sí se puede. En Cristo sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Por eso es que yo siempre traigo esto. Era imposible, se veía casi imposible para Daniel y sus amigos lo que les estaba pasando, pero sí era posible, sí podían mantenerse con fe, con una convicción y también con un compromiso con el Dios del cielo. Amén. ¿Todavía estamos bien con el tiempo, querida pastora? Ok. A medida que leemos los versículos 1 al 7, mis queridos amigos, y sabemos que Áspenas, el jefe de todo ahí de la corte de Nabucodonosor, iba a ser el encargado de estos 4 muchachos
que en 3 años iban a estar al servicio de Nabucodonosor. Él les cambia el nombre. Eso es algo que vamos a platicar un poquito. La pastora Luisita lo discutió en otras prédicas y enseñanzas. Y mire, póngame ojo en esto. El libro dice algo. El cambio de nombre para el encargado del servicio, para Ástenas, ¿verdad? El cambio de nombre que les dio Ástenas era principalmente o implicaba que los jóvenes estarían o van a estar bajo una nueva autoridad espiritual. Mis queridos amigos, mire cómo Satanás desde entonces está luchando contra los hijos de Dios. Eso era el pueblo de Israel entonces, pueblo de Judá, Israel, ¿no? Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Nos llamamos pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, para que usted sepa que este asqueroso de Satanás y que en el nombre de Jesús queda reprendido, ha estado haciendo todas estas cosas. O sea que este hombre, jefe de la corte, les cambió su nombre. Pero también con esto estaba dándoles un cambio. Si ellos eran hijos de Dios, ahora él estaba borrando todo eso con un nuevo nombre. ¿Qué les quiero decir con esto? Tengamos mucho cuidado, mucha cautela, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, cuando vamos a asignar o vamos a dar un nombre a un bebé. No es porque usted quiera algo innovador, algo nuevo, y usted se inventa algo o lo agarra de no sé dónde, sin saber, sin estudiar, sin escudriñar qué de verdad significa, cuál es la raíz de ese nombre. ¿Me entiende? Porque ahora el portador de ese nombre está llevando consigo esto que usted le ha asignado. ¿Me entiende? No por usted ser innovador, usted escogió un nombre y no se tomó el tiempo de saber de dónde viene. Cuál es su raíz, cuál es su ramificación de todo esto. Especialmente para los cristianos, hijos de Dios, busquen nombres que den gloria y honra al Señor. Amén. Esto otra vez, humildemente, un consejo nada más. Pero ahora están sabidos. Estos nombres tenían algo más que solo un cambio de nombre. Mire, a Daniel, que significa Dios es mi juez. Imagínense lo que significa Daniel. En Babilonia se lo cambiaron a Belsasar. Ahora Belsasar, mire lo que significa. El secreto de Bel. Bel era un dios de ellos, un dios pagano. El secreto de Bel. Mire cómo Satanás borra todo lo que es para Dios, para darle gloria y honra a Él. Él lo borra y se lo cambia para que usted ahora esté contrario a Dios. ¿Qué más? Ananías significa el Señor ha tenido gracia. Y de verdad el Señor ha tenido gracia con todos nosotros. Y mire, se lo cambiaron en Babilonia y le pusieron ¿qué? ¿Cómo le pusieron a él? La inspiración, le pusieron Sadrach. Y eso significa la inspiración del sol. Mire, mi querido hermano, hay un pedacito en Romanos que me encanta a mí. Dice, y creyéndose ser sabios, se volvieron necios, dándole culto y honra a lo creado y no al creador. Amigos, esto a mí me agarra de una manera increíble. Creyéndose ser sabios, ese es el ser humano. Esto es nuestro propio criterio y pensamiento. Nos creemos ser sabios y le damos culto y honra a lo creado y no al creador. Aquí le están diciendo a él que él es la inspiración del sol, como el sol siendo el centro. A una creación de Dios, a eso le dan culto y no al Dios del cielo. ¿Verdad? Eso es lo que le estoy tratando de explicar. Siguiendo, ¿qué otro? 2 amigos más. Misael significa alguien que viene de Dios. Se lo cambiaron a Misac, alguien que pertenece a la diosa Cesac. Mire, pertenece. Mire qué peligro con esto de los nombres. Tenga cuidado y escudriñe. Si quiere un nombre, pídale a Dios un nombre.
Amén. Siguiendo, al último se llamaba Azarías. El Señor es mi ayudador, significa. Miren qué lindo. Y se lo cambiaron a Abednego, que significa siervo de Negó. Negó, otro Dios, otra estrella a la cual ellos adoraban. Creyéndose ser sabios, se volvieron necios, dice la palabra en Romanos. Y le dieron culto a lo creado y no al Creador. Hermanos, que Dios nos ayude a no ser esos necios. Amén. Siguiendo. Ya, lo último que les traigo. Hablamos de los nombres. Ahora vamos a hablar qué sacamos nosotros de esto. ¿Cuál es la aplicación para estos días de hoy? Con tanta convulsión, el mundo está convulsionado como lo estaba antes, ahora también está. Espiritualmente hablando, también estamos súper convulsionados. Como ellos estaban, también nosotros. Esto no es nuevo, ¿verdad? Entonces, hay una manera en que estos muchachos, siendo jóvenes, se dispusieron, tuvieron esa disposición, tuvieron ese carácter de decir, yo me voy a mantener con fe y con convicción y con un compromiso al Dios del cielo. Es lo mismo que ahora nosotros agarramos y decimos, yo, Raúl Mendoza, yo, hablando por mi esposa, la pastora, y todos los que quieran decir eso, yo agarro, abrazo, tomo la voluntad de Dios como mi camino a seguir. Estas palabras que usted ve aquí plasmadas en estas páginas, que Dios las escriba en nuestros corazones. Dios escribe a medida que tú ¿cómo podríamos decir, pastor? A medida que nosotros nos rendimos al Señor, al señorío de Él, Él empieza a escribir estas palabras en tu corazón. A medida que tú estudias la palabra del Señor, estas palabras están siendo impregnadas en tu corazón. Amén. Y es difícil, ya una vez usted tenga eso, ya usted tiene un compás interior, un compass, un direccional interior, un GPS que te está apuntando a Dios, que te está apuntando a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero solo viene cuando usted se está sometiendo, ¿verdad? Quiero hacerles recuerdo del Padre Nuestro. Siempre decimos, una partecita de él dice, hágase tu voluntad, así en la tierra, o así en el cielo como en la tierra, o así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Y tenemos que tener ojo con lo que está diciendo usted, porque más a menudo nosotros estamos diciendo, Señor, yo quiero hacer esto, por favor bendíceme en lo que yo quiero. O sea que no es la voluntad de Él, es su propia voluntad, soy yo, mis. Una vez usted ya es cristiano, ya no existe el yo y mis cosas y mis pensamientos y mis aquí. Usted tiene que agarrar guía de Dios. Cuando usted se rinde a Dios, a Cristo Jesús, Él es su guía. Lámpara a mis pies, dice la palabra, tu palabra. Entonces, seamos sinceros cuando hagamos la oración del Padre Nuestro. Porque hay veces la decimos tan rápido, Padre Nuestro que estás en los cielos, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Y decimos, hágase tu voluntad así en la tierra. Hágase tu voluntad es algo muy importante. No más la voluntad de nosotros, sino la de Él. Hágase tu voluntad y nosotros tenemos que estar a cero, mis hermanos. Quítese usted del trono y deje que Dios se siente en su trono de su corazón. Amén. Nada más como consejo otra vez, que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros. ¿Ok? Entonces, es eso lo que llegamos a comprender una vez nos rendimos a Dios. Y este compromiso y esta fe que le estoy trayendo, eso viene a raíz de que usted se sale de ese trono. Se levanta y dice, Dios, toma tu trono en mi corazón. Porque existe un trono, en su corazón existe un trono. Pero la mayoría de veces somos nosotros que estamos bien acomodaditos ahí. Y Dios y Jesús está por allá, está por un rinconcito lo tenemos.
pero el que está mandando es usted. El que está mandando es Raúl. Y después queremos echarle la culpa a él. ¿Y por qué me pasó esto? Después queremos echarle la culpa a él. De nada nos sirve. Porque usted está dirigiendo su propia vida. ¿Verdad? Amén. Siguiendo. Dice, probablemente ya se ha dado cuenta que las multitudes entre las situaciones hostiles internacionales de la época de Daniel y el ambiente que vive el mundo de nuestros días son similares. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Existe un gran número en el mundo occidental, en el mundo de América, ¿verdad? Existen tantas cosas como ir a un menú. Cuando usted va a un buffet, hay muchas cosas que escoger. De la misma manera existe esa clase de espiritualidad, esa clase de religiosidad. Te dan de esto, te dan lo otro, esta te ofrece esto, esta te ofrece otro. Y ahí viene la confusión. Otra vez deberíamos de ir al principio y enfocarnos en el Dios del cielo, ¿verdad? Para que no exista esa confusión. Pero sí estamos bombardeados con, por ejemplo, el islamismo, tenemos budismo, hinduismo y muchas otras cosas más. Aquí tenemos el judaísmo también, pero quiero decir algo, aclarar algo con el judaísmo. Nuestras raíces cristianas son judeocristianas. En otras palabras, mis queridos amigos, la Biblia de los judíos está contenida también aquí en nuestra Biblia. ¿Ok? La razón por la cual nosotros tenemos esa separación con el judaísmo es que nosotros hemos venido a decir, a declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es eso lo que les falta al judaísmo, a los judíos, que ellos vengan a aceptar que el Hijo de Dios ya vino. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Y esa muerte, esa sangre bendita es la que arregla, la que compone esa relación entre Dios Padre y nosotros. Amén. Ese es el punto principal. Pero nuestras raíces del cristianismo somos judeocristianos. Cuando nosotros leemos todo eso del Antiguo Testamento, estamos también empapándonos de las raíces judeocristianas. Por eso es que esto no es tan diferente a lo que nosotros conocemos. Pero el punto central es que nosotros como cristianos creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros. Tomó nuestro lugar, ¿verdad? Lo que nos tocaba sufrir a nosotros en la cruz, pues Él lo tomó. Él hizo, quítate de ahí, yo tomo el lugar. Amén. Pero también el número de agnósticos, de ateos, de aquellas personas desilusionadas con la iglesia cristiana, sigue incrementando. O sea, en vez del evangelio seguir creciendo, estamos disminuyendo en números. Entonces, esto agrega a la confusión del creyente. Yo le exhorto, mi querido hermano y hermana, que seamos como Daniel, seamos como los 3 amigos de Daniel, que aunque les cambiaron sus nombres, su identidad en Dios no cambió. O sea, que tenían esa convicción bien puesta, tenían esa fe bien puesta, bien cimentada, y ese compromiso con Dios no lo movía ni a la derecha ni a la izquierda a ellos. Amén. De esa misma manera quiero orar para cerrar, que Dios nos mantenga de esa manera, no importando la confusión que está sucediendo hoy en día. Puede que no hayan los 50 dioses o los 50 templos, pero mi querido hermano y hermana, hay mucha confusión. Todo el mundo quiere tener la razón, todos tienen lo correcto. Y creo que en las palabras de Jesucristo, Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Solo Él tiene la verdad, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana. O sea que le estoy apuntando a Cristo como la solución de la raza humana. Humildemente. Y aprendamos de esta manera que se mantuvieron estos jóvenes
sin contaminarse de todo eso que existía en Babilonia. Se mantuvieron puros Daniel y sus amigos. Amén. Vamos a cerrar con una corta oración y con esto damos por terminado esta lección de fe y compromiso con Dios. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos leído en Daniel, en el libro de Daniel, Señor. Padre, te damos gracias también por las clases que van a venir, todas las riquezas que tú tienes para nosotros en el libro de Daniel, Señor. Te pido que todos los oyentes, como tú dices en tu palabra, el que tenga oídos, que oiga, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Que hagamos caso, Señor, que nos alineemos contigo en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, y será hasta la próxima.